Este Power Bank de 25.000 mAh tiene una pantalla, 3 puertos USB y una interfaz muy amistosa de un solo botón. Lo que más me gustó es que tiene un indicador de tiempo. Te dice en cada momento cuántas horas y cuántos minutos duraría encendido al ritmo de uso actual. Además es muy potente. Puede proveer hasta 140 vatios en el puerto 1 o entre todos simultáneamente hasta 200 vatios. Cuando conectas dispositivos al Power Bank de Ugreen, cada uno de estos puertos tiene su propio regulador de voltaje. Él negocia los parámetros directamente con el dispositivo a través del estándar Power Delivery y te aparece en pantalla los datos específicos de cada conexión en vatios, incluso una pequeña gráfica. Por adelantado te digo que sí, lo recomiendo y aquí está el enlace. El grande es el que tiene esta interfase, hay otro pequeño de 12.000 mAh que es más simple. El pequeño solo te muestra un indicador de carga, aunque es igual de amistoso y sus especificaciones también son generosas. Hasta 100 vatios en el puerto USB-C en el modelo pequeño. Los indicadores individuales están en el modelo grande, el de 25.000. Si quieres saber a qué nos referimos con toda esta nomenclatura, voy a hacer lo posible por acabar definitivamente con esta duda. ¿Qué significa todo esto? Siempre estamos hablando de vatios, amperios, mAh, que si el cargador original del móvil carga más rápido que un cargador convencional, que cuánto dura un power bank, potencia, energía, que si la energía se pierde por el camino, que el PC, que la conversión, que la fuente de alimentación, que cuánto nos van a cobrar en la factura, que si se gasta más rápido. Calma. Vamos a tratar de poner todo este tema de la electricidad en orden. Y para ello retomaremos algo de la física básica que aprendimos en la escuela secundaria. Vamos a aplicar los conceptos de electricidad que todos debimos haber estudiado en el cole. Te confieso que este es un guión muy arriesgado, mezclaré conceptos que pareciera que no tienen relación en un principio y luego al final trataré de unir los puntos para que todo tenga sentido. También veremos la relación con el hardware de PC Gaming, concretamente la fuente de alimentación, los VRM de las placas madre, hablaré algo del PBO de AMD, la forma en cómo funcionan también los portátiles, que tiene que ver con los móviles, y por último aprender a leer bien las especificaciones de las baterías. Quizás unas cuantas cosas más. Vamos a encontrar una relación entre toda esta ensalada. Empezamos. A pesar de toda la electrónica y toda la tecnología que hay detrás de nuestros dispositivos, estos no dejan de ser circuitos eléctricos. En un circuito eléctrico, en el más simple de todos, hay una fuente de energía que le proporciona tensión a un bombillo y este obtiene la tensión o voltios. Tensión se mide en voltios. El bombillo le pide a la fuente una cantidad de carga que se llama intensidad. La media de carga eléctrica que fluye por el conductor es la intensidad o amperios. Intensidad se mide en amperios. La multiplicación de ambos es la potencia que consume o vatios. Potencia, vatios, con la letra W, W. Vatios es voltios multiplicado por amperios. ¿Qué pasa? Que en un principio la fuente no puede saber cuánta intensidad requerirá el bombillo. Ya depende de las resistencias internas que el dispositivo haga durante su funcionamiento. Y por contraparte, el bombillo no puede definir cuánto voltaje va a recibir. Quedémonos con que el dispositivo por sí mismo no puede definir cuánto voltaje le va a entregar una fuente, a menos que incorpore un regulador de voltaje adicional interno, tipo intermediario, que de hecho los actuales todos los dispositivos lo hacen, pero técnicamente eso es un dispositivo extra o un circuito aparte, ¿ok? En números fáciles, si una pila te da 3 voltios y un bombillo consume 2 amperios, 3 por 2, 6, vas a tener una potencia total de 6 vatios. Pero el bombillo no puede decidir cuántos voltios le van a llegar y la pila tampoco puede saber por adelantado cuántos amperios le va a pedir el bombillo. La pila provee tensión y el dispositivo pide más o pide menos intensidad. Cuando quieres conectar más de un bombillo a la misma fuente, hay dos formas de hacerlo: en serie, en paralelo. Cuando conectas los bombillos en serie, el voltaje se divide a partes iguales, dándole menos tensión a cada uno. Y cuando se hace en paralelo, lo que se entiende como ramificar, se mantiene el mismo voltaje, pero la intensidad total que va a soportar aquí en el punto de derivación va a ser la misma. La suma de todos los consumos llegan al mismo punto. En nuestro caso, no existen los dispositivos en serie, ¿ok? En lo que respecta a la electricidad que usan nuestros dispositivos del día a día, ninguno, nunca jamás los hemos conectado en serie. Ni queriendo podríamos. Cada vez que enchufas un disco duro, una tarjeta PCI, un cargador al móvil o algo en el puerto USB, lo que sea, siempre y en todos los casos es un circuito en paralelo. Incluso cuando veas estos cables así, todo esto está en paralelo. Como nuestros componentes internos, y hablo aquí de PC, porque al final el PC es el padre de todos los dispositivos inteligentes, es el padre y también el abuelo.
Los componentes internos de un PC pueden tener partes que requieran de distintos voltajes. Una fuente de alimentación ATX provee 3 reguladores de voltaje distintos: los cables amarillos 12 voltios, los rojos 5 voltios y los anaranjados 3.3. El de 3.3 voltios alimenta toda la circuitería de las tarjetas, incluyendo el procesador. Antes los procesadores eran de 3.3, el de 5 voltios para los periféricos y el de 12 voltios para los motores. Aunque ahora el de 12 voltios se usa y en varios carriles al del procesador, eso lo veremos más adelante. Y claramente se usa para los ventiladores o partes mecánicas, como lo que es un disco duro o una unidad óptica que ya no se usa, pero se alimentaba con 12 voltios. Hoy día estos colores se consideran feos y usamos cables bonitos y hasta con RGB. Pero los valores son los mismos. Si el conductor, es decir, el cable, si no es suficientemente grueso, se va a calentar cuando el dispositivo le pida mayor intensidad. Si todas las partes mecánicas trabajaran con 3 voltios en lugar de 12, ejemplo un disco duro viejo de 20 vatios, habría que pedir 6 amperios para mover ese motor, y 6 amperios saturaría demasiado esa línea. Pero si se le proporciona 12 voltios, con 1.7 amperes ya obtienes los mismos 20 vatios. Así funcionan los fusibles y los interruptores térmicos. Hay mucho calor pasando por un punto y corta la corriente. Esto sucede cuando el amperaje es alto y el cable es delgado. Si un dispositivo ofrece menos resistencia, tendrá mayor amperaje y por lo tanto calentará más el conductor. ¿Qué es lo que sucedería si metes un tenedor en un enchufe? Si no hay un dispositivo de por medio que ofrezca resistencia, haces un circuito corto y se calienta demasiado. Entonces hay un fusible o un interruptor térmico y cortaría la corriente para que no vaya quemando todo lo que se encuentra a su paso. Mucho se habla de que las fuentes baratas pueden quemar componentes, pero es más probable que sean tus componentes de alto consumo los que quemen tu fuente barata. Los procesadores cada vez son más rápidos y demandan tanta intensidad que en su caso han tenido que bajar los voltajes y mejorar los materiales. Ya recuerdo hace 25 años procesadores de 2.8 voltios, de 2.5, de 2.2, de 1.8. Las primeras placas madres en las que se podía modificar el voltaje incorporaban unos reguladores simples que se configuraban mediante jumpers, y algunos años después ya empezaron a venir con la posibilidad de hacerlo a través de firmware mediante la propia BIOS. Decíamos que la fuente provee voltaje y el bombillo pide la intensidad. Esta realidad no escapa de todos y cada uno de los componentes, incluyendo el procesador. Un procesador actual tranquilamente te puede estar exigiendo 150 amperios, una cosa impensable en los tiempos de antes. Si por ejemplo tenemos un voltaje fijo de 1.1 voltios, en los picos de intensidad de 150 amperios consumiremos 165 vatios. Aunque un dispositivo no puede decidir cuánto voltaje recibe, AMD se inventó un hack para esto llamado PBO, que es una configuración en la cual tú mides directamente los parámetros de intensidad y potencia y él negociará con la placa madre y esta cambiará dinámicamente el voltaje. Son reguladores de voltaje inteligentes que permiten tener la relación óptima de voltaje e intensidad en tiempo real. Pero como estamos hablando de fuentes, la fuente de alimentación no tiene conexión con el procesador. La fuente de alimentación solo entiende de un par de canales de 12 voltios que le entrega a la placa. Para efectos del circuito, la fuente se está conectando a la placa madre en los mismos carriles de siempre: 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios. La placa tiene reguladores secundarios que vuelven a regular lo ya regulado. Eso es para que al procesador le lleguen los voltajes bajos con más precisión y con los valores negociados por el PBO. A la fuente lo que le importa es que no se supere el consumo en vatios previsto por cada cable y que tampoco se supere la suma total. En caso de consumir más de lo que admite, un interruptor interno lo detectará y apagará la fuente para evitar daños. Estos procesos de regulación y transformación no son 100% eficientes y pierden energía. Si una fuente está entregando 300 vatios, puede que esté consumiendo desde afuera unos 350. Ya eso depende de la certificación que tenga la fuente. Y así son todos los dispositivos. Incluso en los electrodomésticos se da esto. Si una extensión, alargue, cable, zapatilla, regleta, como se llame, si es para 1500 vatios y le conectas un horno de 1800 vatios, la extensión se apagará o se quemará. Si un UPS es para 300 vatios, funcionará en tu computadora mientras estés consumiendo menos que eso. Tan pronto como abras un videojuego y consumas más de lo que permite, se apagará. Si la electricidad de tu casa es de 3 kilovatios, puedes sumar un horno de 1800, un aire de 900, la lavadora prendida. Cuando llegues a los 3000 vatios de manera simultánea, saltará el interruptor térmico. Es lo mismo, es la misma cuenta, pero en otra escala. Y claramente hay diferencias considerables en los tipos de energía, en los tipos de circuitos, son corrientes distintas, trabajan diferente, pero los números
los cálculos promedio para nosotros como consumidores finales son iguales. Voltaje, amperaje, potencia, consumo. ¿Cómo se calcula la energía consumida? La que aparece en la factura de la luz. La potencia multiplicada por el tiempo. Si tú usas 300 vatios durante una hora, te consumiste 300 vatios hora. Ya está. Si usas 300 vatios durante media hora, consumiste la mitad, 150 vatios hora. Y si tienes encendido algo de 300 vatios desde la mañana hasta la tarde, no sé, digamos por 10 horas, te consumiste 3000 vatios hora o 3 kilovatios hora. No te asustes con eso. Si tu fuente es de 600 vatios, no significa que esté consumiendo 600 vatios. La mayor parte del tiempo seguramente estés entre 30 y 50, 100 vatios como mucho. Depende de lo que estés haciendo. Es cuando abres el videojuego que pones a funcionar eso y empiezas a consumir. Yo jugando estoy entre 250 y 400, algo así. Apenas cierras el videojuego, la potencia baja de nuevo. Cuando renderizas o estás haciendo algún trabajo con eso, también vuelve a subir. Igual pasa con el celular. Si estás jugando con él, probablemente te termines la batería en 3 o 4 horas. Pero si no le das mucho uso, te puede durar un día entero o más, aunque esté encendido. Los celulares vienen increíblemente bien optimizados para que no se desperdicie energía, aunque a veces no es así. A veces hay alguna aplicación que te pone a funcionar mucho el procesador de fondo y te la gasta igual. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las baterías? Y con el power bank de Ugreen, que es exactamente igual. El power bank te dice que tiene una capacidad de carga de 25.000 mAh, son miliamperios hora. Es decir, 25 amperios hora, cosa que está calculada para un voltaje de 3,6 voltios, que es el voltaje nominal de las baterías de litio, que más o menos sería una capacidad de 90 vatios hora. Y en su especificación, en la caja, dice 90 vatios hora. Bueno, 90 vatios hora quiere decir que si está proveyendo 90 vatios durará una hora. Y si está proveyendo 20 vatios durará 4 horas y media. Y claro, si tu teléfono es de 5000 mAh lo vas a poder cargar unas 5 veces independientemente de la velocidad de carga. Al igual que en la fuente de alimentación de un PC no existe un regulador de voltaje 100% eficiente. Siempre hay un 20% que se pierde en forma de calor o en la entropía del universo o qué sé yo. Yo lo cargo una vez y me da para 4 cargas completas de mi OnePlus 8T de 0 a 100. Ahora, el cálculo de 90 vatios hora lo hacen aquí en la caja en 18 voltios. 18 por 5000, no 3,6 por 25.000 de los 25.000 miliamperios, no. 18 por 5000. Más de 100 no puedes subir al avión y los fabricantes lo saben. Depende de la aerolínea, el máximo creo que es 160. Pero las aerolíneas lo suelen limitar a 100. Entonces, ¿por qué ponen 25.000 mAh en la parte frontal y en la especificación 5.000? Bueno, porque este está calculado a 3,6 voltios y en la especificación real a 18 voltios. Eso es para poderse comparar con otros dispositivos que ya vienen expresados así y para compararlos con la capacidad de la batería de los móviles que van a 3,6 voltios. Es más fácil, ya tenemos esa escala en mente. En realidad 5.000 por 18 es lo mismo que 25.000 por 3,6, es siempre 90. Alguien marketeó ese parámetro en miliamperios en lugar de hacerlo en vatios y así se quedó. ¿Y cómo es eso de 18 voltios si las celdas de litio son siempre de 3,6? Eso es porque tiene 5 celdas. ¿Te acuerdas de que los bombillos en serie dividen los voltajes? Ok, las baterías en serie suman los voltajes. 5 baterías de litio juntas en serie son 18 voltios. Ajá, pero el estándar USB fue definido como un carril de 5 voltios. Que es el de 5 voltios que viene de la fuente ATX, que no se puede modificar. Exacto, cuando se definió el USB por primera vez, nunca jamás se imaginaron que se usaría para cargar dispositivos. No existían tal como los conocemos hoy. Entonces, ¿cómo es que este power bank habla en 18 voltios? Y aquí es donde se pone interesante. A los dispositivos no les importa ese voltaje, todos deben tener reguladores internos de voltaje que lo controlen. Deben estar preparados para admitir los 5 voltios del estándar USB y transformarlo en lo que les haga falta. Eso se diseñó para conectar un ratón, para cosas así, o sea, es el USB, no es para cargar baterías, no era para eso. De hecho, a la celda de litio no se le puede meter más de 4.2 voltios. La tecnología de la regulación y transformación de voltaje es uno de los campos que más ha avanzado en los últimos 20 años. Cualquier ratón, cualquier bombillo de LED tiene un transformador de voltaje dentro. ¿Y qué te digo del USB original de 5 voltios? Y el amperaje máximo estándar de un USB original de 500 mA. ¿Te imaginas cargarla de 500 en 500? Necesitarías 8 horas. De 2000 en 2000 se haría en 2 horas. Pero por mucho que se salgan del estándar, el voltaje no lo pueden mover. Ya tiene 30 años así.
El estándar USB es 5 voltios y punto. Da igual lo que el dispositivo quiera. El estándar es 5 voltios. Y los fabricantes quieren cargas más rápidas y a 5 voltios nunca van a poder. ¿Cuánto habría que subir el amperaje? No es factible. ¿Cuál fue la solución? Evidentemente en algún momento había que subir el voltaje sí o sí. Si llegas a conectar una cosa en ese USB que es de otro voltaje, lo vas a quemar. Que no esté preparado, lo vas a quemar. Entonces no, cada fabricante tenía su conector, así que no sirve porque no es una solución, es justamente el problema. No vamos a volver a un cargador para cada marca. La opción 2, hacer un cargador inteligente que siempre provea 5 voltios, que es el estándar, pero que haya una comunicación de datos entre el móvil y el cargador para que el móvil pueda indicarle al cargador que el dispositivo permite pedirle más voltaje. Bien, esta solución funciona en tema de compatibilidad y es la que se viene aplicando. El problema es que no es práctico, porque necesitas que tu cargador, sea de la marca que sea, soporte el mismo protocolo. Entonces al final esto no sirve en la práctica. Para compartir cargadores por lo menos no sirve. Si con el mío va a cargar en media hora y con el de mi amigo va a cargar en 4 horas, entonces ¿para qué me sirve? Es una solución parcial como para que funcione en emergencia, pero no es tampoco lo que se quiere. Y la opción 3 es lo mismo que la opción 2, pero estandarizado por la USB-IF. La institución que regula el USB tomó nota de esto y creó el estándar Power Delivery, y así todos los dispositivos pueden comunicarse de la misma manera con el mismo protocolo. No confundir con DP. DP es DisplayPort, PD es Power Delivery. ¿Y qué es lo que hace el Powerbank de Ugreen? Se adhiere a este protocolo, ya está incorporado en la gran mayoría de los dispositivos actuales, por lo menos si lo compraste del 2020 para acá, seguramente ya tiene PD. Tú conectas allí un teléfono, un laptop, lo que sea, y en un inicio le das 5 voltios y un canal de datos. A través de los datos rápidamente el protocolo hace una negociación, le pide más voltaje si es necesario. Él puede negociar 5, 9, 12, 15, 20, hasta 28 voltios por 5 amperios. Total 140 vatios de carga por un mismo puerto. Los reguladores de voltaje interno hacen la conversión precisa, entregan el voltaje que negocia con el dispositivo. Y qué te digo yo, puedes cargar el laptop completo en 20 minutos. Depende de la marca, modelo y todo eso. Pero es impresionante. Ugreen se ganó mi recomendación. Por cierto, el pequeño de 12.000, este tiene otras especificaciones. El de 25.000 es el que tiene las 3 salidas, una de ellas 140 vatios. El pequeño de 12.000 mAh tiene solo 2 salidas, 100 vatios por el USB-C. Está muy bien. Sí tengo que decirte que estos indicadores específicos de carga, el dibujito, indicador de tiempo, consumo por cada puerto, la grafiquita, el dibujito, eso está solo en el modelo de 25.000. El modelo grande tiene todas esas grafiquitas y el modelo pequeño solo tiene un indicador de carga, un indicador de porcentaje, más unas caritas felices o caritas con corazoncitos. Y esto es lo que pesan, 305 gramos el pequeño y 595 gramos el grande. Y miden unos 5 por 5 por 15 centímetros el grande y 4 por 4 por 11 centímetros el pequeño. Sigue los enlaces de la descripción de este video. Por tu atención, muchas gracias y nos leemos en los comentarios.